Llegamos a la mitad de nuestro viaje por las ciudades históricas del Mediterráneo para atracar en la última isla de nuestro recorrido griego. Hoy te cuento cómo en Argóstoli se definió el trágico destino para una división de soldados italianos en un momento confuso y cambiante de la Segunda Guerra Mundial. Además, nos subimos en una lancha para llegar a una playa de agua turquesa increíble que queda relativamente cerca de la ciudad. Y te contaré qué animal vive en la linda bahía de la capital de Cefalonia para terminar con un atardecer épico navegando por la costa de Sicilia. Bienvenidos al episodio 5 de nuestra gira por el Mediterráneo. Al día siguiente llegamos a Argóstoli, al mediodía. Cuando subimos a desayunar al buffet de la cubierta 9, la vista de la bahía superó las expectativas que tenía sobre este destino, del que jamás había escuchado hablar antes de este viaje y era solamente una previa del pedazo de día que venía por delante. El paisaje se había vuelto muy distinto al que vimos en Santorini y Creta. Ya no era árido, las zonas alrededor de Argóstoli son montañosas y salpicadas por bosques de pino. El desembarque iba a ser en lanchas. El trayecto hasta el puerto era corto, de unos 5 minutos, y ya estábamos en tierra. El plan para ese día era sencillo, recorrer las calles del centro. Argóstoli es la capital de la isla de Cefalonia y aunque es una ciudad pequeña con unos 10.000 habitantes, tiene una infraestructura turística muy importante, con zonas con muchas tiendas, bares, restaurantes y hoteles. El día estaba pesado, con una temperatura que rondaba los 35 grados y lo que buscábamos era una buena playa, de las que Cefalonia tiene y muchas. Cerca de la ciudad, cruzando una colina, había buenas playas de agua turquesa como Gradakia, Paleostáfida, Makrisgialos o Cormorán Beach. Mientras buscábamos la forma de llegar sin tener que caminar, se nos ocurrió la idea de alquilar en el puerto una lancha y así poder llegar a alguna playa sin gente. Como éramos 6, al final repartiendo el precio entre todos no nos saldría tanto dinero. Nos fuimos caminando al puerto, donde se puede ver muy de cerca y en su hábitat natural a un animal que ya te cuento cuál es. Después de ver algunas alternativas de empresas, de las que hay al menos 2, que ofrecen lanchas de diferentes tamaños, decidimos alquilar una pequeña donde entrábamos los 6, con una distribución bien específica para que el barco no vuelque. Nos metimos en un súper a comprar bebidas para llenar la neverita del bote y partimos. Recorrimos la bahía desde la marina de veleros, pasando por el sector de atraque de cruceros. La idea era navegar por la bahía hasta la punta de la península y doblar 180 grados rodeando el faro para seguir navegando cerca de la costa, ya en mar abierto, durante unos 40 minutos, con algo de oleaje, hasta una playa a los pies de un acantilado blanco llamado White Rocks. Musiquita de por medio, buen ambiente, turnándonos para timonear la lancha que cada tanto pedía un frenazo porque evidentemente le costaba arrastrarnos a los 6. Voy a tratar de mostrarles en imágenes lo mejor que pueda el pedazo de color que tenía el agua. Cuando llegamos, sacamos el ancla a unos 30 metros de la costa y nos tiramos a nadar para poder llegar hasta la orilla. Habían unos 3 o 4 metros, pero el agua era tan cristalina que el fondo se veía fácilmente. Era como una piscina infinita con acantilados de fondo, una locura. En esa playa estuvimos alrededor de 45 minutos y decidimos volver, porque había casi una hora de vuelta hasta el puerto con un oleaje y un viento que se habían vuelto más constantes y fuertes. Lo que se moja uno en una lanchita como esta rebotando en las olas es lo mejor de la experiencia. Nos habían dicho que el puerto de Argóstoli era un lugar ideal para ver tortugas bobas, una especie de tortuga marina bastante grande, y esto es porque la laguna de Koutagos y el puerto de Argóstoli son zonas poco profundas, resguardadas y con mucho alimento natural, lo que la convierte en un punto de forrajeo ideal para estos animales, además de ser un lugar natural de cría. Cuando alquilamos la lancha no pudimos ver ninguna, pero cuando volvimos, al atardecer, al parecer se vuelven más activas y mientras entrábamos en la laguna, ahí estaban. Es fácil verlas y se acercan mucho a la orilla. Hay algunas que son verdaderamente grandes. No recuerdo el nombre de la empresa en la que alquilamos la lancha, pero al final el costo fue bastante bajo. Nos gastamos solo 140 euros entre 6, incluyendo el combustible por casi 4 horas. Quedaba media hora para el último bote que llevaba al Pacífica y como era nuestra última parada en Grecia, decidimos ir a una tienda cercana a comprar alguno de los increíbles dulces griegos, donde abundan la miel, el pistacho, las almendras, algo de chocolate y por supuesto la masa filo, el famoso baklava en 1000 formatos distintos.
Pero esta serie de videos también va de historia y como prometí desde el principio, no solo voy a contar mi experiencia en los destinos que visitamos, sino también momentos históricos relevantes de cada sitio. Y vaya si Argostoli tiene el suyo. La isla de Cefalonia tiene su propio capítulo en la Segunda Guerra Mundial, uno bastante dramático en un contexto curioso y de transición del conflicto. Para 1943, Italia tenía en esta ciudad una guarnición de soldados apostados, conocidos como la División Acqui, como forma de ocupación de las Islas Jónicas. La división había llegado a esta parte tras la campaña italiana en los Balcanes y como protección estratégica del acceso al Golfo de Corinto y Patras. A mediados del 43 habían unos 12.000 soldados aquí, junto con otros 2.000 soldados alemanes. Hay que recordar que ambas potencias eran aliadas durante el conflicto. Bueno, aliadas hasta septiembre de 1943, cuando después de varios años de guerra, batallas perdidas y ciudades arrasadas, Italia se encontraba exhausta, envuelta en una situación de escasez generalizada. Mussolini había sido derrocado y el nuevo primer ministro, Pietro Badoglio, decidió negociar en secreto su rendición con los aliados, que fue anunciado el 8 de septiembre. Este armisticio exigía que Italia cesara inmediatamente las hostilidades contra los aliados, entregara prisioneros, permitiera el uso de puertos y aeródromos por parte de las fuerzas aliadas, transfiriera su flota y proporcionara facilidades militares. La respuesta alemana fue inmediata y activó una estrategia para desarmar a Italia, desarmar y ocupar el país, incluyendo los territorios italianos en los Balcanes, el sur de Francia y las Islas Jónicas. La tensión estalló en Cefalonia porque tras conocer el armisticio las tropas italianas se vieron en el aire. No sabían si debían seguir colaborando con los alemanes o acatar las órdenes del nuevo gobierno italiano. Por su parte, los alemanes exigían la rendición y entrega de armas. Consideraban la desobediencia como una especie de acto de traición. Entonces estalló una batalla encarnizada. Al principio los italianos obtuvieron cierta ventaja, incluso capturaron prisioneros alemanes, pero pronto llegaron refuerzos germanos, junto con un bombardeos aéreos de la Luftwaffe, lo cual cambió el curso de la lucha. Finalmente, a medida que se agotaba la munición italiana, la última resistencia cesó y se rindieron el 22 de septiembre de 1943. Lo más trágico pasó después. A pesar de haberse rendido, más de 5.000 soldados italianos fueron ejecutados sistemáticamente por los alemanes. A esto se sumó que miles más murieron ahogados durante el traslado en barco a campos de concentración, ya sea por ataques aliados o por minas. Alemania tomó el control de Cefalonia, incluida Argostoli, y mantuvo su dominio hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Unos 1.315 muertos en combate, más 5.000 ejecutados y aproximadamente 3.000 desaparecidos en el mar. Interrumpo un segundo el video para pedirte que si te está gustando este tipo de contenido en el que hablo de historia, visito lugares y te muestro historias del pasado, guerras entre imperio, asedios, intrigas políticas, personajes polémicos, va a haber mucho más en este canal ya y va a haber mucho más. Hay muchos proyectos que estoy armando, series de videos. Voy a hablar sobre Estambul, estuve por Estambul, te voy a contar un poco de la historia del imperio bizantino, de los otomanos, estuve por Nueva York, por el Pirineo aragonés también. Segovia, una de las ciudades más lindas de España, con un acueducto romano enorme, gigantesco, súper bien conservado. Tengo muchísimos proyectos para vos. Suscríbete al canal, es la mejor manera de apoyar este tipo de contenido, de que yo pueda seguir haciendo estos videos cada día mejor editados. Y ahora seguimos con el video. Ya estábamos en el barco de nuevo, listos para dejar atrás la etapa de Grecia. Habían pasado 8 días desde que zarpamos de Valencia y quedaba por delante un poco menos de la mitad del viaje. Poníamos rumbo a Sicilia. Cruzar el mar Jónico desde las islas occidentales de Grecia hasta el estrecho de Messina y luego Palermo nos iba a tomar un día de navegación completo. Un día completo para relajarse y descansar, aprovechando todo lo que ofrecía el barco. Por la tarde aprovechamos para tomar algo de sol en la cubierta 12 mientras esperábamos el atardecer, que iba a suceder un poco después de pasar por el estrecho de Messina, el canal de unos 3 kilómetros de ancho que separa Sicilia de la parte continental de Italia. Una vez que dejamos el estrecho, la cosa se fue poniendo más y más mágica a medida que pasaban los minutos y el sol se iba poniendo en el horizonte. El viento se detuvo progresivamente y el mar se fue planchando. Todo se iba armando para generar uno de los mejores atardeceres del viaje. En este lugar todo fue incluso más épico, y es que el cielo empezó a tornarse especialmente rojizo anaranjado. La costa de Sicilia, con sus montañas y sus islotes que rodean la zona, aportaron su grano de arena y este fue el resultado.
¿Estuviste por Argóstoli alguna vez? ¿Conocías alguna de las playas que rodean la ciudad? ¿Sabías del trágico episodio de la división Acqui? Dejen sus comentarios y opiniones abajo. En el siguiente episodio llegamos a uno de los destinos más esperados de nuestro viaje. Llegamos a la linda, ecléctica y caótica capital de Sicilia, donde te voy a mostrar el mayor teatro de ópera de Italia, una galería bastante particular, 4 joyas arquitectónicas de la ciudad con historias increíbles detrás y una gigantesca catedral que te va a dejar con la boca abierta. Además, visitamos un mercado caótico pero con mucho encanto y te contaré qué comidas probamos por la ciudad. Si te gusta este tipo de contenido, puedes dejar un like y suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y si ya salió, te dejo el siguiente episodio en alguna parte de la pantalla. Nos vemos en el próximo. Chao.